todos. Amén. Sean bienvenidos esta noche. Es una alegría poder reunirnos para continuar siempre el estudio de la buena palabra del Señor. Vamos, hermanos, a dar lectura al pasaje que corresponde en esta noche. Nos encontramos en el capítulo 23 de este libro de los Hechos. Y hoy, hermanos, daremos lectura al versículo 12 en adelante, ya que, como ustedes recordarán, en la oportunidad anterior abarcamos hasta el versículo 11. Nos dice entonces la palabra de nuestro Dios: muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleve a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos, solo aguardan a que usted les conceda su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado de esto. Amén. Amén. Hermanos, dejamos hasta ahí la lectura. Pueden, por favor, tomar sus asientos. Hermanos, la semana anterior revisamos el inicio de este capítulo 23, que bien dijimos en esa oportunidad que en realidad iniciaba en el versículo 30, cuando el comandante Claudio Lisias, él lleva a Pablo ante el consejo de las autoridades judías, porque él tiene la intención de poder comprender de mejor manera por qué ellos odiaban a esa dimensión a Pablo, al grado de que habían procurado matarle. Sin embargo, decíamos que la situación se torna bastante complicada dentro del Sanedrín, debido a que Pablo se percata inmediatamente que no va a recibir un juicio justo. Pablo, que los conoce perfectamente, Pablo que decíamos incluso conoce a muchos de los que estaban ahí presentes. Entonces él se da cuenta que las condiciones le indican a él que es imposible ser tratado con justicia.
Cuando Pablo se da cuenta que no será tratado con justicia, es allí entonces en donde Pablo, como él ha observado cuidadosamente quiénes son los que se encuentran, él deduce inmediatamente el lado débil de aquel consejo, porque el consejo parecía estar unido. Ahí estaban reunidos todos y daba la impresión de que eran todos contra Pablo y Pablo contra todos. Decíamos que lo único que separaba a Pablo del poder de este consejo es que ahí se encontraba el comandante Claudio Lisias y por supuesto él estaba acompañado de los soldados que ejercían la protección de Pablo en aquel momento. Entonces la impresión es de que está Pablo contra todos y todos contra Pablo, pero Pablo inteligentemente él se percata de la debilidad de ellos y Pablo la señala cuando él, a través de la frase que él va a pronunciar, él sabe que va a generar una disensión, una división entre aquel grupo que, como insisto, parecía que realmente estaba unido. Y lo que Pablo va a decir es: se me acusa porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Decíamos en esa oportunidad que lo que Pablo estaba diciendo no era falso. Sin embargo, la intencionalidad de Pablo al decirlo es porque él sabía que en el pleno se encontraban también los saduceos. Y los saduceos, ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Sin embargo, los fariseos sí. Y Pablo ha iniciado su exposición diciendo que él es un fariseo de pura cepa, lo cual también era una verdad, ya que Pablo realmente era un buen fariseo y había sido un gran fariseo. Entonces, ahora lo que Pablo está haciendo es una defensa que la hace a través de la verdad, pero él sabe que esta verdad le va a generar una ventaja a él. Y esa ventaja es de que se da entonces la ruptura en aquel pleno y comienzan entonces los fariseos a justificar la esperanza de Pablo contra los saduceos, al decir los fariseos: bueno, nosotros también creemos en la resurrección de los muertos. Y entonces, ¿quién dice que no se le haya aparecido un ángel a este hombre y de verdad le haya dicho lo que le está diciendo? Entonces, ante esa ruptura que se ha dado, entonces ellos se olvidan de Pablo, se olvidan del juicio que tenían contra Pablo. Y Claudio Lisias, una vez más, esto lo dije hace varios estudios atrás, que Claudio Lisias, él ha tomado el papel de ser el protector de Pablo. Entonces él es el que está, lo vamos a ver en el siguiente estudio, en donde Claudio Lisias se va a autoatribuir la seguridad y la custodia de Pablo, haciéndole notar al gobernador de que si Pablo estaba vivo, era gracias a él. Entonces, porque Claudio Lisias tiene esa idea. Entonces, al final, y esa era la parte en la que culminábamos el estudio, los soldados nuevamente se llevan a Pablo hacia la fortaleza Antonia, ya que ellos se dan cuenta, Claudio Lisias se entera que lo más probable es que la situación se ha vuelto tan tensa que una vez más intenten matar a Pablo, y por eso él se lleva nuevamente a Pablo. Entonces, hasta ahí llegamos la semana anterior y el consejo ha quedado dividido, y sobre todo, aparte de que ha quedado dividido, no tienen argumentos sólidos contra Pablo. Es aquí, hermanos, en donde inicia el estudio de esta noche, el cual nos va a permitir hacer una evaluación de varios aspectos de los cuales incluso nosotros hoy en día tenemos que cuidarnos dentro de la iglesia de Cristo. ¿Qué era lo que había sucedido? Bueno, lo que había pasado era que el consejo había quedado desbaratado, y cuando yo le hablo a usted del consejo, me refiero al Sanedrín, porque las autoridades judías eran autoridades civiles, pero también eran autoridades religiosas, más religiosas que civiles en realidad, porque quienes sí ejercían una verdadera autoridad civil eran los romanos.
romanos, que eran los invasores, eran los que en ese momento habían subyugado a Israel. Entonces, este pleno del que le hablo, ellos estaban compuestos, como ya lo vimos, por fariseos, y estaba compuesto también por saduceos, pero este era, por así, hermanos, entenderlo de una manera más fácil, era la clase alta la que se encontraba. O sea, por eso le dije en su ocasión que eso no ha cambiado, ¿no? O sea, eso sigue siendo así. Usted va a ver en cualquier país las personas que llegan a ocupar cargos importantes en la política. O sea, nunca es Juan Pueblo. O sea, siempre son personas que, por ejemplo, ahí en Latinoamérica, hasta el apellido es extranjero. O sea, porque son personas que vienen de familias millonarias. Porque para que alguien llegue a ocupar un puesto importante en la política, necesita tener dinero, necesita tener ese círculo que le va a permitir llegar ahí. O sea, por eso es que yo no dudo que en un país haya una persona que tenga muy buenas intenciones y las ideas de decir, yo podría sacar este país de la miseria, pero nunca lo van a dejar que lo haga. Porque como detrás de eso hay intereses más fuertes de los que realmente poseen todo el dinero y la riqueza de un país, entonces es algo que no va a ocurrir. Entonces lo mismo pasaba en Israel, porque ¿quiénes eran los que gobernaban? Bueno, por ejemplo, estaba toda la familia del sumo sacerdote. Entonces ellos habían hecho toda su riqueza a través del templo. Habían hecho toda su riqueza a través de todo lo que iban obteniendo de por ejemplo, la venta que ellos hacían, de los sacrificios. Por eso fue que el Señor Jesús, y usted recordará este pasaje cuando Él se enfrenta a los cambistas que habían afuera del templo. O sea, ese no es un acto cualquiera que ocurre ahí. Cuando uno dice, no, es que el Señor, yo recuerdo una vez un hermano que acusaba a una hermana, decía, fíjese que yo quiero que usted hable con la hermana porque la hermana, ella vende cosas aquí en la iglesia y eso de acuerdo a la Biblia es prohibido, le decía. Entonces, y él me citaba ese pasaje, ¿no? O sea, lo que realmente ahí estaba pasando no tiene nada que ver con eso. O sea, ahí eran los sacerdotes los que se aprovechaban, por ejemplo, de aquel judío que venía de lejos, venía muy lejos y de repente traía una moneda que era de otro lugar. Entonces ahí había cambio de moneda. Por supuesto lo que hacían era estafarlo. O por ejemplo la venta de los animales que se presentaban en el sacrificio, ellos rechazaban. Por ejemplo, usted llegaba y decía, bueno, aquí vengo con el borreguito que lo quiero sacrificar, esta ovejita. Entonces la pedían y decían, no, es defectuosa. Si usted venía de lejos, usted decía, bueno, ¿y ahora cómo hago? Ve ahí te van a vender una con las medidas exactas. Pero ¿de quién era el negocio? Era de ellos mismos. Entonces, toda esa corrupción era la que estaba latente en Israel y ellos eran los que tenían el poder religioso. Entonces, Claudio Lisias sabe que está enfrentando una situación estresante. Él sabe que lo que está enfrentando no es cualquier cosa, porque él está encargado de preservar la paz en aquella ciudad, en Jerusalén. Y él sabe que un mal movimiento puede ocasionar un motín, puede ocasionar una guerra civil, que sí va a suceder en el año, bueno, va a comenzar desde mucho antes, pero explota propiamente en el año 70 con la destrucción del templo. Entonces, él sabe que era una condición así la que estaba en aquella ciudad. Entonces, Claudio Lisias está protegiendo a Pablo porque también sabe que Pablo debe de ser protegido porque se puede ocasionar, lo que le estoy diciendo, un motín dentro de la ciudad. Entonces, ahora también a eso agrega que recuerden que ahora Claudio Lisias sabe que Pablo es un ciudadano romano y que como ciudadano romano Claudio Lisias está en la obligación de garantizarle la vida y la seguridad. Entonces, vea, todos esos elementos son los que rodean el evento que ahora nosotros vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, como el consejo ha quedado desbaratado en su intención de acusar a Pablo, es ahí donde surge, hermanos, lo que nosotros podríamos llamar los fanáticos. Los fanáticos. Y es que hay algo que sigue latente dentro de las iglesias y son los fanáticos. O sea, los fanáticos son aquellos que no tienen solidez bíblica, argumentos válidos para sustentar una posición. Entonces lo que hacen es volverse extremistas, irse a un extremo indebido para poder darle peso a
acá se nos habla y dice que eran más de 40. Vean, el versículo dice, versículo 12, muy de mañana, los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. No sé si en la lectura usted puede percibir el fanatismo del que le estoy hablando. O sea, que más de 40 personas digan, no vamos a comer ni vamos a beber hasta que le hayamos dado muerte a Pablo. O sea, ¿quién haría eso, verdad? O sea, si ni los cristianos quieren ayunar y orar, ¿verdad? Pero estos estaban determinados a que no iban ni a comer ni a beber hasta que le dieran muerte a Pablo. Pues note, ahí está precisamente el fanatismo, cuando alguien viaja a ese extremo. O sea, ahora, Lucas utiliza el término y dice, de mañana los judíos, dice, pero ¿quiénes eran esos judíos? Es lo que debemos de entender. Bueno, eran propiamente judíos, es lo que él está diciendo, pero hay que entender el trasfondo social de la época. Por ejemplo, estaban los celotes. Los celotes, ellos eran revolucionarios. Ellos eran como una especie, para que nosotros lo entendamos, era como una especie de lo que nosotros llamamos guerrilla. Usted sabe que dentro de las guerras, pues una guerra es algo que se da, por ejemplo, entre dos ejércitos. Eso es una guerra. Hay guerras que se dan entre países, por ejemplo, esa es una guerra. Pero cuando uno habla de las guerrillas, note que en realidad ahí lo que estamos usando es un diminutivo de guerra. Por eso estamos diciendo una guerrilla. Entonces, ¿qué es lo que hacen los grupos subversivos? Se les conoce también. Entonces, son aquellos que son milicias que daban un golpe y luego tenían la capacidad de esconderse inmediatamente. Y eso, bueno, creo que los que vienen del Salvador lo conocen muy bien esa historia, ¿no? Ahí hay un ejemplo de lo que estoy diciendo, que la República tenía un ejército, pero existían las fuerzas subversivas. Entonces, por ejemplo, ellos vestían como cualquier civil, ¿verdad? Entonces no podía distinguirse si era o no era un subversivo. Ponían, por ejemplo, automóviles con una bomba, y no se sabía quién había sido, porque ellos podían inmediatamente insertarse en medio de los civiles y era totalmente imposible identificarlos. Entonces era lo mismo que estaba sucediendo acá, porque los judíos estaban luchando y traían esta lucha, porque obviamente ellos no querían estar siendo invadidos por la fuerza romana, no querían estar rindiendo tributo a los romanos. Entonces ellos querían la libertad de su país. Entonces lo hacían a través de esto. Y la vez pasada expliqué el porqué, por ejemplo, de la fortaleza Antonia, porque estaba tan cerca del templo. Estaba tan cerca del templo porque el templo era un símbolo del nacionalismo judío. Y allí habían ocurrido ya algunas revueltas de los subversivos, y por lo tanto los romanos estaban muy atentos a ese tipo de levantamientos. Entonces, lo que aquí va a suceder es que se va como a unir todos estos elementos. Mira, por un lado está el consejo, que ha quedado lastimado porque no han podido acusar a Pablo de nada. Entonces, ellos están como con las manos amarradas, pensando, ¿y ahora qué hacemos? ¿De qué forma le volvemos a decir a Claudio Lisias que queremos hablar con Pablo? Están en aquella situación, pero ahora van a aparecer estos hombres. Como le digo, ahí pueden haber judíos que eran fanáticos religiosos, ahí habían otros que lo que estaban utilizando era el evento religioso como una plataforma para utilizarla más bien ya en un evento político contra los romanos. Es decir, hay una mezcla que se da ahí. El punto cierto es que eran judíos, y ellos lo que les van a proponer al consejo es que trabajen juntos. Por eso dice el versículo 13 nos dice que ellos estaban implicados en esa conspiración. Eran más de 40 hombres. Usted podrá imaginarse más de 40 hombres. Es un grupo ya considerable. El versículo 14 nos dice: se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y le dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo.
Recuerde que quienes les están escuchando, oiga bien, quienes les están escuchando a ellos son hombres conocedores, doctores de la ley, maestros de la ley. No sé si logra relacionar. ¿Sí? Maestros de la ley, los que están escuchando. Ahí están estos más de 40, podrían haber sido 41, como podrían haber sido 50, o podrían haber sido más. Pero ahí están delante de los sacerdotes. Están delante de estos hombres que pueden recitar los salmos, conocen los profetas, conocen la ley de Moisés, la enseñaban, la podían enseñar. Y ahí están estos hombres y les dicen: hemos hecho este voto bajo maldición que vamos a matar a Pablo. ¿Cuál tendría que haber sido la respuesta de estos conocedores de la ley? Ya la respuesta es lógica, ¿verdad? Tendrían que haberle dicho: no pueden ustedes hacer eso, porque la ley dice: no matarás. Esa tendría que haber sido la respuesta. Por eso le estoy diciendo que no hay nada más peligroso que el fanatismo religioso. Porque los fanáticos religiosos, ellos pisotean la ley, pisotean la palabra de Dios con tal de salirse con la suya, con tal de mostrar que lo que ellos dicen es verdad y que así debe de ser. Entonces no escuchan de ningún tipo de razonamiento bíblico, porque todo lo que les interesa es demostrar lo que ellos están diciendo. Entonces, vean, los sacerdotes no se desmarcan de estos conspiradores. Ellos no les dicen, por ejemplo: no hagan eso, dejemos de lado a Pablo. Digamos que ellos no van a defender a Pablo, pero, por ejemplo, ellos podrían haber dicho: si matan a Pablo, los pueden matar a ustedes también. Pero porque ellos, estos 40 o más de 40, recuerden, ya vamos a llegar ahí, es una emboscada la que van a hacer. Para que usted entienda, es que los sacerdotes lo que les están pidiendo a ellos es que le digan a Claudio Lisias: trae por favor de nuevo a Pablo. Todavía nos han quedado algunas dudas si queremos hablar de nuevo con él. Entonces, Claudio Lisias iba a sacar a Pablo de la fortaleza y lo iba a llevar. Pero en el camino ellos iban a emboscar para poder matar a Pablo. Pero no era solo matar a Pablo, si allí iban a ir soldados romanos, se iban a enfrentar. Y los soldados romanos eran hombres muy hábiles, eran soldados muy bien preparados. Entonces lo que iba a pasar ahí era una situación de violencia. Pero estos hombres están decididos incluso a morir con tal de dar muerte a Pablo. Por eso le digo que es bien difícil pensar que es un acto religioso. En realidad, y es muy probable que estos hombres lo que estaban usando nada más era a Pablo. Y lo que querían crear era un caos, un confrontamiento, porque ellos saben que va a suceder. ¿No cree usted que las autoridades religiosas tendrían que haber dicho eso? Decirle: miren, consideren que ustedes podrían morir. Consideren que si hacen esa emboscada, los soldados romanos son muy disciplinados, muy tácticos. Pueden morir ustedes en la emboscada. Pero los sacerdotes no dicen nada de eso. Por el contrario, ellos se van a prestar al asunto. Estos que tendrían que haber dicho: no matarás, ellos están de acuerdo. Dicen: vale, nos parece una muy buena idea. Nunca será muy buena idea aliarse con otros para dañar a otros. Amén. Esa es una actitud que no puede ser parte de la vida de un creyente. Buscar de qué manera afectar a otro, de qué manera dañar a otro, de qué manera herir a otro, y unirse a quienes puedan ayudarme en mi causa para poder destruir a otro. Eso nunca será la actitud de un verdadero hijo, de una verdadera hija de Dios. Nunca podrá ser. A lo mejor usted ha oído que, por ejemplo, en los trabajos, ¿verdad? Hay compañeros de trabajo que se unen contra alguien que a lo mejor les cae mal, a lo mejor les hizo algún daño. Hay incluso hasta se me viene a la mente una famosa frase, ¿no?, de nuestro idioma español. La gente habla de serruchar el piso. Dice: ya sabe usted qué es eso, ¿verdad? Es que van tomando condiciones. Serruchar el piso es que alguien está parado y por abajo están pasando un serrucho y esta persona se va a hundir. Esa es la figura. Entonces, es una figura nada más, es como preparar un ambiente para dañar a alguien y que ese alguien caiga.
Esas son actitudes de las que un hijo o una hija de Dios jamás tiene por qué participar de eso. No se puede participar. No se puede participar de una conspiración como la que aquí estaba ocurriendo. Pero ellos le dicen en el versículo 14 al consejo, versículo 15, ahora con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes, ¿no? Entonces, lo que iban a hacer los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, es decir, aquí estamos hablando de la familia del sumo sacerdote, que tenían una gran influencia sobre el consejo, era eso, era llegar y decir, para que usted entienda esta figura, es como, por ejemplo, a veces uno puede ver a alguien gobernando, o uno puede ver a las personas que son parte de un senado, el senador, la senadora, pero usted sabe que en realidad estas personas responden a un partido político. No es que ellos estén actuando por cuenta propia, sino que ellos responden a un partido político. Entonces lo mismo pasaba con el consejo, porque allí estaban los sacerdotes que eran parte del Sanedrín, pero ellos respondían a la familia, a los jefes de los sacerdotes. Entonces noten el orden, porque estos conspiradores no fueron directamente al consejo. Estos conspiradores primero han ido donde los jefes de los sacerdotes y le dicen, vayan ustedes al consejo, y como ustedes tienen influencia en el consejo, hablen con el consejo, que el consejo hable con Claudio Lisias, que era el orden, y que lo traigan. Y entonces cuando lo traigan, ahí vamos a estar nosotros, y ahí se va a armar la sangre que va a suceder ese día. Ese es el gran plan que tenía. ¿A usted le parece que ese sea un plan de Dios? No. Pero los sacerdotes no pusieron ninguna objeción a esto. En el versículo número 15 ellos declaran su plan y dice que pidan ustedes que traigan al reo. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero esa es solo parte del plan, porque como le digo, no es que iba a ir Pablo con Claudio Lisias nada más, ¿verdad? Y ellos iban a llegar, iban a matar a Pablo y iban a dejar vivo al comandante. O sea, no era así. Pablo iba a ir custodiado por el centurión, por los soldados. O sea, eso, hermanos, iba a ser una carnicería. Eran más de 40 hombres que iban a llevar su daga, su espada, y se iban a enfrentar a la falange romana. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la curiosidad de ver cómo funcionaban, por ejemplo, las legiones romanas, ¿no? Ellos tenían un orden táctico impresionante. Impresionante, por eso era que ellos conquistaron toda Europa, llegaron hasta África, porque tenían un orden extraordinario. O sea, un soldado romano, a diferencia de los soldados de otros ejércitos de otras naciones, era que ellos fueron los soldados profesionales. Cuando uno era un soldado romano, era un soldado profesional, es decir, recibía entrenamiento, era sostenido económicamente como soldado. Entonces, en otras naciones no era así. Si una nación iba a la guerra, pues llamaban a todos los hombres a que fueran a la guerra, aunque nunca hubiesen agarrado una espada. En el caso de los romanos no era así. Un soldado romano sí era preparado, él estaba dentro de un cuartel, era parte de aquel ejército, era totalmente diferente. Pero estos hombres están decididos. De hecho, lo que ellos están diciendo acá, que ellos habían hecho un voto bajo maldición, lo que en el griego dice es anatematizó. Y anatema. Por eso es que nosotros en Gálatas encontramos que Pablo dice sea anatema. Entonces, es decir, que caiga bajo maldición. Entonces, eso es lo que ellos habían hecho. Y esto era prohibido para ellos, porque, por ejemplo, en el capítulo 20 de Éxodo se prohíbe que ellos hicieran ese tipo de voto. Pero ellos lo han hecho. Lo han hecho. Entonces, ellos lo que están diciendo es lo siguiente. Ellos dicen, seremos malditos si no le damos muerte a Pablo. Esa es la convicción que ellos tienen. O sea, aquí van a ocurrir dos cosas.
en cualquiera de los dos escenarios ellos iban a quedar libres de su voto. La primera era, si lograban matar a Pablo, habrían cumplido su voto. Si morían intentando matar a Pablo, también quedaban libres de su voto. Entonces, ellos están determinados. Esto, hermanos, es una lección que uno también debería de considerarla, ¿no? Cómo los impíos llegan a conjurarse de tal manera por alcanzar sus objetivos. A diferencia de nosotros los creyentes, que nosotros somos bien disciplinados en nuestra carrera cristiana. Pues hay gente inconversa que se pone una meta y lo dicen: no me he de morir, dicen, hasta que tal cosa. Y luchan en sus propias fuerzas, por supuesto. Pero usted va a ver a los cristianos tan indisciplinados. Uno por allá por enero me dice: hoy sí, Señor, te prometo que este año no me voy a perder ni un culto. Llegan por ahí por febrero y los más valientes a marzo. Y después ya uno comienza a perder el impulso. Y así hacemos promesas al Señor. Dice: hoy, Señor, te prometo que este año sí, no te voy a quedar mal con mi diezmo. Lo logran dar una vez, a la segunda vez ya se tardan un poquito más, pero lo dan. A la tercera vez ya dicen: hoy no me ha alcanzado, voy a dar la mitad nada más y quedo debiendo la otra mitad hasta que por último ya no se puede. Y así le hacemos al Señor mil y un promesas que somos incapaces de sostenerlas. Pero estos hombres nos dan un tremendo ejemplo, porque para matar al hombre se conjuraron. Dijeron: no vamos a comer ni a beber, ni estaremos bajo maldición, bajo anatema, si no le damos muerte a Pablo. O sea, qué convicción. Yo no sé si usted sería capaz de decir, por ejemplo: no voy a comer ni a beber hasta que me gane un alma para la gloria del Señor. O sea, ¿se imagina usted va a hacer un voto de esa magnitud? No vuelvo a comer, no vuelvo a beber hasta que no traiga a alguien a la iglesia y que yo lo vea rendirse a los pies de Cristo Jesús. O sea, por eso le digo, con que cuesta que venga usted, ¿verdad? Y va a traer a otro todavía, está difícil. Gloria a Dios. Es una lección que uno debería de pensar, como a veces, y eso lo dijo el Señor Jesús en una ocasión. El Señor Jesús dijo que los hijos de las tinieblas eran más astutos que nosotros, eran más sagaces que nosotros, y nosotros que somos hijos de la luz, como que somos muy lentos, dijo el Señor. No, dijo el Señor, ustedes tienen que aprender. Sí, dijo el Señor, sean mansos como una paloma, pero sean astutos como una serpiente. O sea, hay una combinación, ¿no? Una combinación entre el creyente tiene que saber cuándo debe de avanzar, cuándo ser manso, cuándo ser activo. El creyente debe de entender esos cambios en su vida. Pues nosotros tenemos que aprender a tener un poco más de, yo diría, de ímpetu en nuestra vida espiritual. Tenemos que aprender de eso. Bueno, estos se conjuraron y dijeron: seremos anatemas si no hemos matado a Pablo. Pero aquí en el versículo número 16 dice: pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Aquí hay dos elementos que también tenemos que valorar en el versículo. El primero de ellos es de que Lucas está ahora poniendo en escena un nuevo personaje. Este es un sobrino de Pablo, dice que era el hijo de una hermana de Pablo. Pero esto es algo que nunca se nos había dicho, nunca se había hablado de la familia de Pablo. Entonces, pero ahora se está hablando de que hay un hermano de Pablo y se está hablando de que hay un sobrino, pero esto genera preguntas, porque como esto es un estudio, entonces tenemos que hacernos preguntas también. Por ejemplo, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué hacía este joven en aquella ciudad? Porque recordemos que la familia de Pablo era de Tarso, ellos vivían en Tarso, no en Jerusalén. Amén. Entonces, ¿qué hacía este muchacho ahí? Hay una respuesta que podría ser probable, y la respuesta más probable es de que, dada la edad
edad del muchacho, que se nos dice que era muy posiblemente un adolescente, él ya se encontrara en Jerusalén en alguna escuela de algún rabino, como había sucedido con Pablo también. Entonces, esa es una respuesta probable. Y es probable en el sentido de que si él pertenecía a la escuela de algún rabino, algún comentario escuchó. Porque ya hablando de que eran más de 40 los que se habían conjurado para dar muerte a Pablo, usted sabe que entre más personas se involucren, más se sabe lo que va a suceder. Entonces ahí hay una probabilidad de que de esa forma algo escuchó el jovencito y entonces él decide ir a mencionárselo a Pablo. Ahora, esto es curioso también porque uno diría, bueno, ¿y cómo es que fue a ver a Pablo si Pablo estaba preso? No es que el muchacho entró a escondidas a la fortaleza. Lo que sucede es lo que ya le mencioné anteriormente. Pablo es ciudadano romano. Lo que él está guardando realmente en aquel lugar es una especie de prisión preventiva. Es decir, él sigue gozando de algunos derechos, como por ejemplo el derecho a recibir una visita. Por eso es que llega el sobrino. Y el sobrino puede hablar con él, porque no es que Pablo está en una condición de que él está aislado, está encadenado. Recuerden que ya no lo pueden ni encadenar. Entonces, esa es la condición en la que está Pablo. Y el jovencito llega y le cuenta a Pablo. En el versículo 17 dice: este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleve a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Acá se nos dice que Pablo llamó a uno de los centuriones porque eran 2 centuriones. Es decir, dentro de la fortaleza habían 2 centuriones, que habían 2 centuriones y un comandante. Entonces Pablo por eso se dirige a uno y le dice: por favor, lleve a este jovencito donde el comandante. Entonces, note la libertad con la que Pablo está actuando. Pero el último elemento que quería todavía mencionar es que, independientemente de qué estaba haciendo el sobrino de Pablo en Jerusalén, lo cierto es que es la providencia de Dios para guardar a su siervo. Esa es la verdad. Esto es lo que el mundo llama coincidencias, fortuna, suerte. ¿Qué más dice la gente? Casualidad, se bañó con ruda, cosas así, ¿verdad? Pero en realidad es el Señor quien siempre está cuidando de Pablo. ¿Por qué? En el versículo 11, espero que usted no lo haya olvidado, pero ahí dice: a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como ha dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también ¿a dónde? En Roma. El Señor no va a permitir que maten a Pablo, porque ya Dios habló. Y nadie, oiga, nadie puede quebrantar la palabra que ha salido de la boca del Señor. Ya el Señor le ha dicho a Pablo lo que va a suceder, entonces nadie le puede hacer nada. O sea, podían conjurarse, podían hacer lo que quisieran, pero ya el Señor había hablado. Porque también hay siervos de Dios que los mataron. Por ejemplo, a Esteban lo habían matado. Y el Señor permitió que mataran a Esteban. ¿Por qué el Señor ahora no permite que maten a Pablo? Porque Él ya habló y ha dicho que Pablo tiene que ir a Roma. Entonces, eso es lo que usted y yo debemos de entender. Dios tiene planes. Y Él siempre va a cumplir sus planes. Y nadie puede interferir en los planes de Dios. Pero esos planes pueden ser que a usted lo maten, como puede ser que no lo maten. Y usted está feliz cualquiera de las dos cosas suceda, ¿no? Porque al Señor es a quien nosotros servimos. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pablo dijo: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, uno tiene que
entender eso, porque uno siempre anda como buscando aquellas promesas que más nos convienen, ¿verdad? He aquí que mis planes para contigo son de bendición. Yo tengo pensamiento de bien para ti. Entonces anda los hermanos, me apodero de la bendición. Eres mía, amén, amén, la comida, la promesa. Entonces, pero nadie quiere pasar por la dificultad. Entonces, usted tiene que saber que así como puede ser la providencia de Dios librarle, también puede ser la voluntad de Dios no librarle. Amén, gloria a Dios. Señor podría ser. El Señor es quien decide de acuerdo a sus planes. Entonces, el Señor es quien en realidad, le digo, haya estado, pero que haya estado el sobrino de Pablo allí, si era parte de alguna escuela, de algún rabino, y de repente por allí oyó el comentario, quizás al mismo rabino se lo llegaron a decir, era una situación que se comenzaba a regar como polvo en la ciudad. Lo cierto es que él escucha, Dios permite que él escuche. Así como Dios había permitido que Pablo naciera en Tarso, y cuando le iban a dar castigo, le iban a dar tormento, Pablo grita, ¡soy romano! Así de la misma manera, ahora el Señor permite que el sobrino de Pablo escuche. Bueno, y que quiera irle a decir a Pablo, porque eso hay que pensarlo también, porque usted sabe que de repente hay familias en donde no hay buena relación. Y de repente alguien puede decir, no, por algo será que lo quieren matar, ¿verdad? ¿Yo para qué me voy a meter? No es conmigo el problema. O sea, podemos ser familia, ¿verdad? Pero de ahí a que después a mí me vayan a estar buscando lo que yo le fui a decir, mejor algo como que no di. Dice, pero no, aquí el Señor mueve a este muchacho y lo hace que vaya y le comente a Pablo del complot. Gloria. En el versículo número 18 dice, así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo, el preso Pablo, note ya la expresión militar del centurión, el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven, porque tiene algo que decirle. O sea, usted puede notar la forma militar de hablar del centurión. En el versículo 19 dice, el comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó. Este es un detalle, hermanos, que si lo leemos en nuestro idioma, para nosotros no tiene ninguna importancia. Pero en el original, eso es lo que dice precisamente, tomándolo de la mano. Y esa es una expresión que nos demuestra lo siguiente: que el sobrino de Pablo era muy probablemente un adolescente. Y que por eso es que Claudio Lisias le toma de la mano. Si hubiese sido un hombre, él no le hubiera tomado de la mano. Porque un romano jamás iba a tomar de la mano a otro hombre. Entonces, por eso es que se asume que la edad del sobrino de Pablo era una edad temprana. Porque él toma de la mano. Y eso sí se podía hacer, tomar de la mano a un adolescente y conducirlo. Entonces, eso es lo que él está haciendo y le conduce aparte, porque él quiere encontrar la privacidad. Y él deduce que hay una información importante. Versículo 20: los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo, con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. Acá le está revelando el plan que ellos tienen. Y en el versículo 21 él se atreve a recomendar y decir: no se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos, solo aguardan a que usted les conceda su petición. Ya todo estaba preparado. Ellos, recuerde que la emboscada, aquí llegamos al punto del emboscado, o sea, ¿cómo hubiese sido la emboscada? Si los soldados romanos iban marchando con Pablo, eso era evidente, porque los soldados romanos tenían su uniforme, tenían su vestidura militar, su escudo, su casco. De hecho, ellos siempre portaban el emblema romano, llevaban el águila de las legiones romanas. Pero ¿cómo iban a saber quiénes eran los de la emboscada? Ellos iban a estar vestidos con su túnica como cualquiera.
Te recuerdo que cuando hablamos del término sicario, explicamos que los sicarios, esa palabra venía precisamente de navaja, porque eso era sica, era una navaja. O sea, lo que ellos hacían era que ellos dentro de su manga escondían la navaja y luego la sacaban y podían matar. Entonces, esa era la emboscada que iba a suceder ahí. Iba a suceder eso porque iban a estar rodeados, ellos iban a ver civiles y de repente se iba a dar el caos. Pero ahora el Señor está, y no te comes la misericordia del Señor, que no solo va a salvar la vida de Pablo, el Señor que es tan misericordioso está también salvando la vida de los mismos romanos. Amén, gloria a Dios. De los mismos romanos. Porque si es el Señor, Él no quiere la muerte de nadie. A veces hay cristianos que cuando dicen, mire, lo mataron, dicen, ¿y era cristiano o no era cristiano? O sea, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, si no era cristiano, no tenía alma. El creyente en todo momento tiene que estar en contra de la muerte. Amén, gloria a Dios. Por eso es hasta vergonzoso que hayan creyentes diciendo, ¿y por qué no ponen la pena de muerte? Pues. Amén. ¿Y de dónde sabe usted que el creyente puede andar pidiendo eso? O sea, ¿quién es usted para estar decidiendo o queriendo que se decida quitarle la vida a alguien más? Y vienen muchas personas y dicen, sí, pero es que eso se le aplica a alguien que quizás también mató a alguien y se lo merece. Y si Dios nos diera a todos nosotros lo que merecemos, y si Dios le diera a usted y a mí todo lo que nos merecemos, ¿qué cree que nos diera el Señor? Gloria a Dios. A veces uno solo habla y repite lo que otros dicen, ¿no? Por eso está perdonado usted. Pero bíblicamente usted tiene que saber la postura de un verdadero creyente. Amén. Entonces, el Señor salvó la vida de los romanos. Y el más salvó la vida de los mismos 40 también. Estaban locos, ¿verdad? En ese fanatismo. Por eso le dije al principio que sabe lo que nos debemos de guardar en las iglesias. Del fanatismo, esa gente que se vuelve fanática de la religión. Si no es así, entonces es del diablo, ¿verdad? Si no es así, entonces estamos yendo en contra de la Biblia. Y cuando uno le dice, ajá, demuéstreme en la Biblia, entonces no tienen cómo probarlo. Entonces lo que hacen es volverse más fanáticos. O sea, no crean que van a decir, es cierto, hermano, tiene razón, he estado equivocado. No, tomando una postura más radical con la Biblia. Lo que hacen es buscar a otros que sean radicales igual que ellos para asociarse con otros radicales. Igual que esto, usted cree que estos más de 40 todos pensaban igual. Por eso es que se han unido y se han conjurado. O sea, habían jurado juntos, que esa es la raíz griega que aparece ahí, juraron juntos. De ahí viene la palabra que nosotros usamos, decir conjurado. O sea, es porque juraron juntos. Para jurar juntos es porque creían en lo mismo. Creían en lo mismo. O sea, nosotros debemos de cuidarnos de eso, hermanos. Debemos de ser bíblicos, debemos de ser fundamentalmente bíblicos en lo que creemos. No podemos solamente andar repitiendo posturas o costumbres o tradiciones que como ya son de tantas décadas, se ha llegado a creer que son bíblicas, pero cuando se va a la Biblia no están ahí las posturas. Y cuando bíblicamente se demuestra lo contrario, por eso le digo, de lo que usted cree, entonces ¿a qué se apela? He conocido gente que a lo que apela es decir, sí, han de analizar la iglesia, es que como ahora los pastores lo que quieren es tener los templos llenos, no les importa si son pecadores los que están ahí, ellos lo que quieren es dinero. Eso es lo que hacen. Porque no aceptan ni siquiera sentarse y debatir bíblicamente una verdad. Claro, yo no me voy a poner a andar debatiendo con nadie, porque al final, como le digo, un fanático es fanático hasta la muerte, como esto. Hasta la muerte, nadie lo va a sacar de ahí. Pero nosotros debemos de conocer la Escritura para no caer en esos errores. Amén. Entonces ahora termina el versículo 22 diciendo, el comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas nada, no le digas a nadie que me has informado de esto. Porque aquí viene la astucia militar de Claudio Lisias, que él va a tomar una medida, y es lo que estudiaremos la próxima semana. Él va a tomar una medida que pueda salvaguardar a este ciudadano romano.
Hermanos, por supuesto que ya Claudio Lisias acaba de llegar a un punto en donde él sabe que la situación ya se está saliendo de control, que ya hayan personas conjurándose para matar a Pablo, y él sabe que hasta él puede perder soldados. Entonces es ahí donde él va a tomar una decisión, y la decisión que Claudio Lisias va a tomar es trasladar a Pablo de Jerusalén a Cesarea, ya que en Cesarea, como ya lo hemos estudiado en capítulos anteriores, era donde estaba la residencia del gobernador, y era una ciudad muy militarizada. Entonces, esa es la medida que va a tomar para librarse ya de esta situación. Pero eso, hermanos, lo veremos la siguiente semana. ¿Qué hemos aprendido esta noche? Bueno, básicamente que tenemos que cuidarnos del fanatismo. Usted y yo tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, practicar lo que la Escritura nos dice, vivir de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, pero alejarnos todo lo que nosotros podamos de ese extremismo religioso en el que muchos todavía quieren seguir viviendo. Como digo, sin tener ni siquiera fundamentos sólidos, bíblicos, siguen manteniendo su postura, y a lo que recurren es asociarse con otros que piensen igual que ellos y a condenar a quienes no piensen igual que ellos. Número 2, saber que siempre van a haber personas que lo van a odiar, y usted ni cuenta se va a dar que lo odian de esa manera. Porque Pablo estaba allí en la fortaleza Antonia, y allá afuera había más de 40 que habían dicho: no vamos a comer ni a beber hasta que lo hayamos matado. Y Pablo comiendo allá adentro con los romanos. Pero eso siempre va a ocurrir, hermano. Siempre van a haber personas que se van a unir. ¿A usted le cae mal el hermano? Sí, y a usted también, ya somos dos. Busquemos a otro que también le caiga mal. Ya de eso siempre van a haber. Así que ni se preocupe, porque el mismo Dios que salvó a Pablo es el mismo Dios que lo va a salvar a usted también. Así que yo se lo digo, hermano, por experiencia. A mí de repente han habido personas que me dicen: mire, usted no sabía que fulano habló de usted. No, digo yo, no sabía ni quiero saberlo. De repente, bueno, a mí me han llegado hasta a veces a decir de personas fuera de otras congregaciones acá en esta ciudad, me dicen: mire, tal pastor dicen que habla de usted. Pues que Dios lo bendiga. Mire, a mí me contaron que se entienda con el Señor. Y han habido algunos que dicen: y no quiere saber qué fue lo que dijo. No, y a mí de qué me sirve. O sea, mejor que vaya a conjurarse con otros 40 por ahí, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio también en Roma. Y literalmente, hermanos, el domingo estuvimos predicando la palabra del Señor en Roma. No te pierdan el tiempo, ¿verdad? Los que quieran seguirse conjurando, el deber nuestro es seguir predicando el Evangelio del Señor. El Señor siempre nos va a guardar. El Señor es, como dijo el salmista, Salmo 1:3, Él es el que levanta mi cabeza, dijo el salmista. Él es el que levanta mi cabeza. El man dice: me acosté y dormí, y el Señor era quien me sustentaba. Quédese en paz. Que el Señor, imagínense, la próxima semana nos va a ver cómo van a sacar a Pablo. O sea, yo le digo, pero ni los políticos de hoy en día van tan custodiados como iba Pablo. Algo vamos a estudiar, hermanos. Lo llevaba en un operativo militar impresionante a Pablo, a ese hombre sencillo, humilde, pero servidor de Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a mantener siempre y a recordar, y esta es la última enseñanza de lo que hemos visto esta noche: nunca desee el mal de ninguna persona. Nunca. Usted no puede estar deseando el mal de otro. Aún así a usted le parezca que esa persona merece aún más de lo que usted está deseando, alce sus ojos al cielo y recuerde que quien pesa los corazones únicamente es el Señor. Amén, hermanos. Vamos a llegar hasta acá esta noche. Hagamos una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, te damos por el privilegio que hoy nos has concedido, este privilegio inmerecido de recibir tu consejo, de estudiar estas verdades maravillosas que nos alertan de lo que vivimos, de lo que nos rodea y de cómo nosotros tenemos que aprender a conducirnos también, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, recibimos con sumo gozo tus instrucciones, tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a ellas. Bendice a tu pueblo, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.